Hoy tengo la bendición de poder compartir con ustedes de la palabra de Dios, pero también yo quiero comentar, como ya comentó el pastor, que el español no es mi idioma nativo, pero en esa historia hay parte del mensaje de hoy, porque yo nací aquí, yo nací a una hora y media aquí al noroeste, en Elkhart, y ahí estuvo y yo fui a una escuela cristiana. Y ahí estuvo y todavía está un profesor muy bueno del español. Muy bueno porque yo aprendí el español y yo soy el único que no lo debía de mis talentos. Pero ese hombre fue exactamente de la misión de que voy a hablar hoy. Fue un hombre que amaba a Dios, que amaba a sus alumnos. Y ahora por él, yo estoy aquí hablando enfrente de ustedes el español. Entonces, ojalá que él un día lo pueda apreciar. Yo lo veo a veces, pero hoy vamos a hablar de la misión imparable. Y yo soy testigo a esto de ese hombre que invirtió en mi vida. Y por eso yo tengo la habilidad hoy. Yo y mi esposa Brian estamos muy agradecidos de poder estar en esta iglesia que ama a Dios y lo obra en medio de ustedes. Entonces les invito a que oren conmigo antes de empezar. Señor Dios, estamos aquí esta tarde reconociendo que te necesitamos a ti. Yo te necesito en este momento, Señor, para que yo explique bien esta misión imparable que nos has dado. Yo oro para cada corazón que lo abras para recibir tu palabra. Y oramos que salimos de aquí diferente de cuando entramos, cambiado por tu gracia y por tu gloria. En tu nombre oramos, amén y amén. Bueno, hace unos años, como ya comentó el pastor, yo soy profesor de español de secundaria de Carroll High School, que está al lado de aquí. Y hace unos años, yo tuve una historia que quiero compartir con ustedes. Y antes, yo sé que ustedes no saben nada de eso, pero a veces los estudiantes no les gusta la escuela. Y a veces quieren desviar de lo que está pasando en la escuela porque les aburre o cualquier cosa. Y se me ha ocurrido tantas preguntas. A veces son muy buenas, pero en el momento no perfecto. Y a veces son muy estúpidas. Y no voy a repetir estas preguntas que me han ocurrido durante las lecciones para desviar a la lección. Y lo comprendo, yo enseño a freshmen de chicos de 13 o 14 años. Pero hace unos años, un estudiante, estábamos trabajando en la biblioteca y estábamos trabajando un proyecto. Y yo estaba pasando, ayudando a los alumnos. Y un estudiante le levantó la mano. Y yo le fui a él, le pregunté, ¿qué necesitas? Y en inglés no sabía cómo decirlo, pero en inglés él tenía una sonrisa y supe inmediatamente, este chico no me va a preguntar de nada en español, pero vaya. Y él le levantó la mano y me preguntó, profe, ¿cuál es el propósito de la vida? Y sonrió, sabía, esto va a durar como 5 o 10 minutos y eso ya no tengo. Pero yo, siendo cristiano, siendo seguidor de Dios, vi una oportunidad única. Yo en mi profesión, yo enseño en una escuela pública y por eso hay yo entro en un acuerdo de que yo no voy a hablar abiertamente de algunas cosas de cristianismo ni de cualquier cosa. Entonces hay que en esta situación tener cuidado, pero no hay que perder este momento perfecto en que un alumno pregunta esa pregunta, porque es importante y voy a llegar a eso un momento. Y pensé por un segundito y lo mejor que pude pensar en ese momento fue que le dije, una gran parte del propósito de la vida tiene que ser vivir amando a otros. Y ya. Y él respondió con una cara como, oh, no pensaba que iba a recibir una respuesta bien pensada. Y yo le dije, ¿y tú qué tal? ¿Qué piensas? Y él me respondió, yo no sé. Por eso le hizo a usted la pregunta. Y yo le dije, bien, piénsalo. Y yo fui. Y ojalá que hoy en día cuando piensa en esa pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Ojalá que piense en ese momento. Porque no sé de ustedes, pero yo sé de mi parte, y yo he hablado a muchas personas que han preguntado esto, ¿cuál es el propósito de la vida? Seguro que sí. Cada humano nace siendo que hay propósito. A veces llegamos a esa pregunta
en tiempos buenos, cuando va la vida bien. Y ojalá que a usted le ha ocurrido esa pregunta en medio de esos tiempos, porque es mucho más fácil de pensarlo. Y ojalá que no le ha ocurrido a usted esa pregunta en tiempos de problemas. Porque cuando eso pase, cuando está en problemas, en medio de la depresión, esa pregunta es muy difícil de contestar para muchos de la humanidad, ¿verdad? Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál es el propósito de la vida? Y piénselo por un segundo, ¿cuál es? Porque hay muchas personas en la vida que contestan de diferentes maneras. Hay muchos que contestan diciendo, yo voy a ir lo más alto que puedo. Y no importa cualquiera que está en mi vía, yo voy a pasar. Hay otros que dicen, yo voy a tener personas a mi alrededor todo el tiempo. Es el propósito. Hay personas que dicen que es el dinero, el sexo, lo que sea. Pero hay un propósito en la vida, ¿sabía? Y hoy vamos a hablar de eso. Otra manera de decirlo es una misión. Y esta es una misión imparable. Y hoy vamos a hablar de esta misión imparable. Les invito a que saquen los libros, o saquen, no los libros, estoy en medio de profesor, saquen las Biblias, el libro más importante que vieron a poder vivir. Y vayan conmigo al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a empezar en Hechos capítulo 13 y allí en el principio, Hechos capítulo 13. Y mientras van ustedes ahí, yo quiero repasar, porque estamos en medio de una serie, y quiero repasar algunos puntitos muy importantes porque dan contexto a donde estamos hoy. Uno, yo quiero mencionar el mensaje del pastor hace una semana que habló acerca de la visión de Pedro acerca de los gentiles, de los no judíos. Quiero mencionar eso porque hoy vamos a ver un cambio de enfoque en la misión de la iglesia. Vamos a ver cómo cambia a dónde dirigen la misión. También quiero mencionar que vamos a escuchar el nombre de un hombre llamado Pablo, pero antes de esta parte se llamaba Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? Era el hombre que estaba persiguiendo y estaba torturando incluso todas esas cosas a la iglesia, y la gracia lo encontró, Jesús lo encontró y cambió la vida completamente. Y dice en medio de esa historia de la conversión, al hombre que Jesús mandó a él para sanarle, le dijo esto: ve, insistió el Señor, porque ese hombre, Saulo o Pablo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel, y le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Vamos a llegar ahí un momentico. Y por fin quiero acordarles el nombre Bernabé. Bernabé era un hombre que fue a la iglesia en Antioquía y ayudó en poner una iglesia, plantar una iglesia ahí. Y en este momento vamos a ver en el principio de capítulo 13 en la iglesia de Antioquía. En esta parte, en capítulo 13, ya había una iglesia y fue una iglesia bien firme. Fue, digamos, la demostración perfecta de la misión de Dios, de esta misión imparable. Entonces, ¿por qué no vayamos a una iglesia que lo está haciendo bien? Dice incluso que fue en Antioquía la primera vez que se usaba la palabra cristiano o pequeño Cristo. Incluso esto, porque no vayamos ahí. Entonces vamos a leer unos versículos en el primero de Hechos capítulo 13. Dice esto: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar y ponerles las manos, los despidieron. Y ahí empieza un viaje. Se llama el viaje primero misionero
de Pablo. Y creo que tengo una mapa que podemos poner aquí. Este es el primer viaje, hizo 3 y 1 a Roma al final de su vida. Pero este es el primer viaje misionero de Pablo y empieza ahí en Antioquía y después pasa ahí a la isla de Chipre, ahí arriba al norte y regresando a la iglesia ahí en Antioquía. Y duró 1 año o 2 años, dicen. Pero empieza en este momento y de ahí empieza este viaje que demuestra muy bien la misión y las maneras de vivirlas. Entonces yo quiero anotar algunas cosas en estos versículos. 1, dice que el Espíritu Santo dijo, apártenme. Hay que ver que esta es una misión que lo arrancó Dios, nadie más. Dios arrancó este mensaje y los envió. También quiero que ustedes noten que dice apártenme los dos. Apártenme, a ellos fueron una palabra bien conocida porque en el Antiguo Testamento la concepción o la idea de apartar fue poner al lado por un propósito específico. En el Antiguo Testamento fue normalmente para sacrificar o para usar para un propósito especial. Les quiero dar un ejemplo. Mi esposa es fantástica y cuando ella va a un restaurante o va a una fiesta o algo así, muchas veces ella está comiendo y es una persona bien dulce y bien buena y por eso dice, me encanta esta cosa, yo voy a apartar un poquito y lo voy a llevar a mi esposo. Y no sé cómo soy este tamaño, porque lo hace mucho, yo muy dulce en eso, pero ella aparta esa cosa por un propósito para que yo lo disfrute. Y en este caso dice el Espíritu Santo, apártenme estos 2 hombres, Bernabé y Pablo, para que yo los envío en este viaje. Y después quiero que noten que los despidieron. Ya se fueron. Literalmente, piensa usted que en este momento, en esta reunión, llega una palabra de Dios y el Espíritu Santo dijo, apártenme aquel y aquel. Ustedes se van. Y se fueron. No sé si agarraron el almuerzo. Se fueron. ¿Cómo es así? Que pueden ir tan fácilmente. Y probablemente hicieron preparaciones, pero la idea es que sabían la misión. No tenían que saber todas las detallitas. Vamos a este barco y vamos a ir a esta ciudad y vamos a ir y vamos en estilo de turismo. No tenían que saber esto porque tenían la misión bien fijado en la mente. Entonces yo quiero hablar un poquito sobre este. Y creo que es más fácil explicar la misión de la manera en que Pablo lo hizo. Entonces en las Biblias, allí, a este lado, que vayan al versículo 16. En el versículo 16. Para ver la misión de Dios, vamos a ver que Pablo entró en una sinagoga cuando entró en una de las ciudades en que estaba en su viaje. Y normalmente entró en una sinagoga porque dijo en otra parte de la Biblia, la salvación es primero judío y después al gentil. Entonces siempre entraba primeramente en las sinagogas, el lugar de adoración de las israelitas. Entonces entró y ellos le pidieron que explique o que da alguna palabra de ánimo. Entonces les invito que estén conmigo en versículo 16. Y Pablo se pone enfrente de ellos y él empieza a dar un discurso, empieza a explicar. Y da este discurso a judíos y gentiles que temían de Dios. Sabían bien la historia desde el principio de la creación hasta este momento. Y quiero anotar de qué habla, porque es muy interesante de qué habla. Entonces, en el versículo 16, dice, Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme israelitas y ustedes los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y agradeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años.
luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo de tierra de ellas en herencia. Todo de esto duró unos 450 años. Y después de eso, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, y él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias. Y Pablo sigue diciendo: hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por lo tanto, al condenarlo, cumplieron sus palabras de profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandaran a ejecutar. Y después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Y sigue describiendo: pero Dios lo levantó de los muertos, y durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Y dice esto, parte de la misión: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados, hablando a los judíos que sabían esas promesas. Y concluye en 38, ahí abajo: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Es así. Esta es la misión. ¿Y por qué arranca así? ¿Por qué arranca describiendo tanta la historia? Porque la misión de la iglesia se puede explicar bien corta. Y la misión de la iglesia es bueno mantenerla en mente, porque guía nuestros pasos, ¿verdad? Cada persona, su respuesta a esa pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida?, dirige cómo uno comporta. Entonces, ¿por qué Pablo da un discurso tan largo para responder a esa pregunta? Porque esta es la misión de Dios. Pues yo quiero explicar brevemente mi idea de por qué es así. Porque hablando de a los que ya sabían la historia del mundo desde creación a ese punto, Pablo decide contar la historia completa de la vida y está sacando muchas cosas. Pero iglesia, para contestar la misión de Dios hay que entender el plan de Dios. Y hace unos años yo vi a esto que son 7 Cs: la creación, la corrupción, el catástrofe, confusión, Cristo, cruz y consumación. Este es el plan de Dios desde el principio. Y sabiendo esto nos ayuda en ejecutar a esta misión. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la misión de Dios? ¿A dónde va en la historia? ¿Por qué estamos aquí? Pues si no ya sabía, esta es la historia. Hace miles de años Dios creó un mundo, llenándolo con vida. Dios creó al hombre para tener relación con él. Dios la dio a este hombre la habilidad de escogerle a él o no. Esto se llama amor. Amor no es un sentido. Amor es escoger a una persona en lugar de ti. Y Dios le dio a usted y a mí esa habilidad de escogerle o no, o escoger a otra persona o no. Eso se llama amor. Pero el hombre decidió que él sabía mejor y quería
lo que el pecado le ofrecía, desobedecer a Dios. Y la consecuencia natural de esto, iglesia, fue la separación de la presencia de Dios. No solamente en esta vida, pero también en la vida que viene. Porque Dios es caballero, no va a esforzar que alguien esté en relación con Él. Esto se llama una muerte eterna. Estar separado de Dios por la eternidad es la consecuencia natural. Y también esa adicción a pecar causó sufrimiento. Causa hoy en día destrucción, dolor, enfermedad. Cualquier cosa que usted ve en el mundo hoy que es malo viene de ese momento. Cada ser humano que nace con esa habilidad de escoger. Y hablando de honestamente, cada ser humano no lo obedece. Cada ser humano peca. Y cada ser humano merece esa consecuencia natural. Esa muerte y separación se merece toda la humanidad porque pecamos. Y además de eso, la furia de Dios responde a nuestra rebelión, es natural. Pero Dios ya había pensado un plan en ese momento para redimir al ser humano. Ustedes conocen la palabra redimir. La primera vez, además de la iglesia, que yo reconocí la palabra redimir fue cuando algunos de ustedes que son jóvenes no reconocen, pero las tarjetas de iTunes. Ustedes conocen las tarjetas de iTunes hace algunos años. La idea fue así: si querías escuchar música, tenías que buscarlo en YouTube o tenías que comprar una tarjeta así. Y la tarjeta había que sacarle un poquito de gris ahí atrás y tenía un código. Y el código dijo: para redimir, vaya usted a el sitio web. Ese parte de plástico no tenía ningún valor, pero si lo redimiste, sí lo tuvo. Y es así, Dios tuvo un plan. El ser humano tiene valor, el ser humano pecó y Dios es un Dios santo, no puede aguantar con el pecado, pero Él tenía un plan para redimir y es un plan perfecto, así fue. Dios prometió a Adán y Eva: yo voy a proveer. Yo voy a proveer. Dios prometió eso en el jardín. Después hubo un tiempo de cambios grandes. Dios mandó una gran inundación y en medio de eso prometió: yo voy a proveer. Dios confundió los idiomas del hombre para que no se caiga en el engaño que no necesitaba en él. Y dijo: no confíen en eso, yo voy a proveer. Muchos años más tarde, Dios se reveló a un hombre llamado Abraham y le prometió que haría de él una nación grande y que por medio de él serán bendecidas todas las familias de la tierra. Cuando le prometió: yo voy a proveer un hijo, Abraham creó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Así es el plan desde el principio. Desde aquel punto, el autor de Hebreos nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Así funcionaba. Dios dijo a estos: yo voy a proveer. Y los que creían en Él se declararon justos ante de Él. De Abraham y su hijo Isaac salió la nación de Israel, los judíos, el pueblo que Dios escogió para demostrar su amor. Y después de muchas generaciones viviendo así, Dios les regaló la ley. La ley fueron muchas leyes que las israelitas tenían que obedecer. Pero explica Dios en su ley y por las profetas y por los apóstoles en el Nuevo Testamento que Dios les regaló la ley no para dar un medio a la salvación. No pudo ser, fueron cientos de leyes. Pero Pablo habla mucho acerca de esto. Dijo: no, su pueblo necesitaba enfocarse en tener una relación con Dios y reconocer su necesidad para Él en sus vidas. Pablo explica en Romanos: nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley compramos conciencia del pecado. Dios dijo:
no puedes obedecer esta cosa. Yo voy a proveer. Por años y años vivieron los judíos con la ley. Y un aspecto importante de la ley fue el sacrificio de animales. Tenían que sacrificar animales en respuesta al pecado. No para limpiar la culpa del pecado, sino para cubrirla. Y Dios les enseñaba a los judíos que alguien tuvo que morir para los pecados. Dijo, yo voy a proveer. Y jueces vinieron y fueron, reyes vinieron y fueron, reinos vinieron y fueron. Dios envió profetas para llamarle a su pueblo, que lo amen y que lo sigan. Y en medio de todo decían que tenían que ser bendición a las naciones, porque Él dijo, yo voy a proveer esa respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es el propósito? Después Dios se cayó. Y por 400 años no se escuchó ni una palabra del Señor. Él había prometido y iba a proveer, y nuestro Dios no miente. ¿Amén? Por fin Dios proveyó. Jesús en el pesebre, 100% hombre, 100% Dios, una vida perfecta, sin pecado, un ejemplo del amor perfecto. Y Jesús, con su vida perfecta, siendo Dios y hombre, se ofreció en la cruz para que Dios pueda decir, todo se ha cumplido. Yo dije que yo iba a proveer y yo proveí. Todo se ha cumplido. La furia de Dios fue dirigida hacia Cristo en nuestro lugar, y se lo levantó de entre los muertos para comprobar que solo Dios lo pudo haber hecho y que Dios lo había hecho. Iglesia, creemos que nuestro enfoque no tiene que ser fijado solamente en el pasado, pero en el futuro, porque nuestro Dios va a volver por nosotros. Amén. Y un día Él vendrá y quitará el pecado y todos sus efectos, y viviremos en su presencia por siempre y siempre y siempre. Amén. Este es el plan de Dios. Desde el principio al fin es el mismo plan. Pero después de que vino Jesús, Pablo ahora lo ve completamente. Pablo era un judío bien educado, y cuando explicaba a esta sinagoga, lo explicaba de la historia completa, porque así se ve de la misión completa. Y con esta en mente pudieron ir adelante. Piensan ustedes, yo soy fanático de películas de acción. Unos más que son fanáticos de las películas de acción. Solo yo, ok, bien. Las películas de acción para mí son muy interesantes. Y a mí me encanta cómo hay una en mi cultura, no sé si existe en lo suyo, pero se llama Remember the Titans. ¿Recuerda los Titanos? Sí. Es de fútbol americano. Entonces yo sé que es el fútbol equivocado, pero anden conmigo. Pero en este es un entrenador que trabaja con jugadores de dos raíces en un tiempo en que no fue popular hacerlo. Y en esa película hay muchos momentos en que entran en el vestuario y todos los jugadores se sientan. Y el entrenador está en el medio y les explica la misión. Tú vas por ahí, tú vas a bloquear ahí, vamos a ir a hacer esto y ya. Y cuando van a la cancha, él no necesita gritar en todos los momentos, vete por ahí, ve tú por ahí, vete. No, porque saben la misión, ¿verdad? También a mí me encanta El Señor de los Anillos, que yo sé que ya el pastor también le encanta. Y en esas también hay algunos momentos en que una batalla va a empezar. Y están todo el ejército ahí enfrente. Y el ejército ve al ejército opuesto y dicen, oh, este es un ejército muy grande. Y se pueden ver el miedo. Y va un rey en su caballo de un lado al otro lado, gritando, no se van a perder, no pierdan las fuerzas. Y está explicando la misión y dándole la idea. Y en medio de la batalla no necesita decir, vete por ahí, porque ya saben la misión. Me explico. Entonces es importante saber esa misión, saber por qué Dios obra en la manera en que lo hace. Porque cuando sabemos esto, iglesia, podemos ir adelante obedeciendo y siguiendo esa misión imparable de Dios. Y seguro que es imparable, hoy en día queda. Pero hoy quiero compartir con ustedes 4 maneras de vivir esa misión. Porque saber la misión no basta.
que la misión solo sea conocimiento no basta. Les voy a dar un ejemplo porque soy profesor. Piensen usted en una clase que le encantó, de la secundaria, del bachillerato, de la universidad, ¿de cuál? Piense usted en una clase que le encantó. Ahora piense usted en una clase que le aburrió tanto que no pudo aguantar estar en esa silla ni un minuto más después de que sonó el... Piense usted en eso porque ya existe. ¿Cuál fue la diferencia entre las dos? Yo imagino, no sé por seguro, pero imagino que las clases que se lo dieron a usted habilidades, que dijeron, este es el tópico, este es el conocimiento y así se aplica, esos se quedan, ¿verdad? Y esos en que yo tenía uno en la universidad y hoy en este día no sé cómo pudo ser así porque fue clase de filosofía y me encantaba la idea de estar en una clase de filosofía para ver cómo piensan diferentes tipos de personas. Y este muchacho enfrente, y Sócrates fue un hombre muy interesante y Sócrates almorzó esto todos los días, literalmente por 15 minutos y no aprendí nada de esto porque no vino la aplicación. Conocimiento no basta, hay que saber cómo vivimos esta misión. Entonces les quiero dar 4 maneras de vivir esta misión. Son estos: predicando la gracia de Dios, es la primera manera de vivirla. Escuchando y obedeciendo el Espíritu Santo, demostrando y enseñando, y al final perseverando. Entonces arrancamos con predicando la gracia de Dios. En corto, predicando la gracia de Dios significa predicando la gracia de Dios. Predicar no es algo que solamente la persona en esta plataforma hace. Sí, lleva esa palabra porque es predicar, pero cada uno de ustedes viene con un mensaje. Cada uno de ustedes es un predicador, pero depende de qué predica. ¿Está usted dispuesto de predicar, de explicar su fe? Y también predicar el evangelio se hace con acciones y palabras, pero también no solamente se hace a otras personas, pero a sí mismo. ¿Sabía usted que Pablo en muchas partes de las cartas que escribe dice, predica el evangelio a la iglesia en esta ciudad? Predica el evangelio a la iglesia en esa ciudad. A la iglesia predica el evangelio. ¿Por qué predicar el evangelio a lo que ya cree? Porque el evangelio y la misión de Dios es el poder de Dios. Amén. Hay un libro fantástico, les recomiendo que lo lean. Se llama Manual de Evangelio para Cristianos. Es por uno que habla inglés, se llama Milton Vincent. Y él tiene una cita en ese. Y la cita es así: fuera del cielo, el poder de Dios en su densidad más grande se encuentra en el evangelio. Seguro que sí, porque la Biblia menciona 2 veces que el evangelio es el poder de Dios. En la escritura nada más se describe así, con la excepción notable de la persona de Jesucristo. Una descripción así nos indica que no solamente es poderoso, pero también que es el medio principal por lo cual obra Dios más. Y sí, el poder de Dios se ve en volcanes erupciendo, en el calor inimaginable de nuestro sol enorme y en las estrellas. Pero, iglesia, la escritura que le da el nombre a estos, no le da el nombre a estos, el poder de Dios. ¿Cuán poderoso debe ser el evangelio entonces, que merece este título? Y cuán grande es la salvación que ese evangelio logra en mi vida si lo acepte por la fe y dedicarle un lugar central en mi diario pensar. Si usted no anda con poder, si usted anda con ansiedad, si usted anda con algo de dificultad en sí, piense más en el evangelio, porque en el evangelio hay lo más poder posible que Dios lo puede ofrecer. ¿Me explico? Entonces, primero, hay que vivir predicando la gracia de Dios. Segundo, hay que vivir escuchando y obedeciendo el Espíritu Santo. Esto se ve en muchos lugares en el primer viaje
de Pablo y de Bernabé. Dice al principio, adoraban, oraban y participaban en el culto del Señor. Estaban así, estaban en el culto y estaban ayunando, estaban predicando, estaban orando, estaban en comunidad, orando uno por otro, y llegó una palabra del Espíritu Santo y estaban dispuestos para escuchar. Si usted no está dispuesto para escuchar la voz de Dios, si no esté escuchando a lo que le va a decir que va a ir, no importa si tiene la misión o no. Entonces hay que estar escuchando y obedeciendo al Espíritu Santo. Y se ve mucho en el viaje, como comenté. Por ejemplo, dice en versículo 4 ahí, en capítulo 13, enviados por el Espíritu fueron a esta ciudad y esta ciudad y esta ciudad. Luego en el libro de Hechos dice que el Espíritu Santo les había impedido. Dijo, no vayan ustedes por ahí, yo quiero que vayan por ahí. Impide a veces a lo que queremos hacer. En una ocasión en el libro de en Hechos, Pablo recibió una visión durante un sueño de un hombre clamando, ven a nuestro país para predicarnos. Y se despierta y dice, el Espíritu Santo me envió por ahí. Hay que escucharle al Espíritu Santo y obedecerlo a él. Pero muchas veces se escucha la pregunta, ¿y cómo uno escucha al Espíritu Santo? Y es lógica esa, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no se ve. El Espíritu Santo no tiene una boca física. Y especialmente para creyentes nuevos, es muy común esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo uno se escucha a uno que no tiene boca? Que no me hable a mis oídos físicos. Entonces, rapidito, yo quería compartir con ustedes unas maneras que yo personalmente y a la gente con quien escuchan el Espíritu Santo de Dios. Pero antes de compartir estos, yo quiero compartir más bien de esto. La Escritura, la palabra de Dios, este es como Dios habla hoy en día. Cuando Jesús vino, sí, era un hombre físicamente y habló a orejas físicas, a oídos físicos. Pero hoy en día esta es la palabra de Dios. Y por medio de esto, Jesús habla a nosotros. Y si usted no esté leyendo esto, yo voy a decir que casi es imposible que usted escuche firmemente hoy día en día de Dios. Es posible, pasa muchas veces que personas reciben visiones o reciben palabras de Dios, pero no saber la palabra de Dios no ayuda tampoco. Hay que leerla, hay que escucharla y hay que saberla. Pero cuando usted esté escuchando la voz de Dios a través de esto, hay algunas maneras que las personas me han comentado que escuchan de Dios. Uno muy común es un sentido fuerte, como yo estoy en un lugar y estoy caminando o andando y veo una persona y se me llega un sentido fuerte. Yo tengo que hablar con esa persona. Muchas veces eso es un toque del Espíritu Santo, un sentido fuerte. Otro es, para mí, uno de los más comunes es un pensamiento de la nada. Especialmente cuando mi mente no está en buen lugar, cuando ando con ansiedades, cuando ando en temor y mi mente está yendo por este lugar, estoy desviándome y se me llega un versículo o se me llega una frase. Y muchas veces lo que se me llega de la nada, hay que filtrar por la palabra de Dios, pero muchas veces esa es una manera en que Dios habla. Yo escucho mucho que otra manera en que Dios nos habla son las interrupciones. ¿A quién le gustan las interrupciones? Yo no. Pero yo oí yo creo que lo he escuchado muchas veces, pero la historia cuando hay una persona que ora mucho y está en la palabra mucho y esa persona está durmiendo y se despierta como a las 2 de la mañana y se despierta y al instante de despertarse piensa, yo tengo que orar por esta persona y empiezan a orar y muchas veces el día siguiente o semanas siguientes esa persona dijo, en ese momento yo necesitaba oración. Muchas veces nosotros como seres humanos miramos a interrupciones como una interrupción. Nos molesta, no nos gusta, pero muchas veces las interrupciones son señales de Dios que yo quiero que tú obres ahí.
No quiero que sigas por aquí. Yo tengo una persona aquí que necesita tu amor. Y por fin, Dios todavía obra y obra en maneras milagrosas. Y hoy en día hay demasiadas historias de Dios obrando o la voz literal de Dios hablando a algunas personas. Si todavía Dios lo hace. No es común. Yo personalmente no lo he experimentado, pero todavía a veces sí, Dios habla a través y a los oídos literalmente. Pero estas son maneras a veces de escuchar la voz de Dios. Entonces es importante, segundo, que vamos escuchando y obedeciendo al Espíritu Santo. Tercera manera de vivir la misión de Dios es demostrando y enseñando. Demostrando y enseñando. Esto es muy obvio en el viaje primero misionero de Pablo y Bernabé, porque en cada ciudad a que fueron, predicaron el evangelio, pero también lo demostraron. Dice que en algunas ciudades el Espíritu Santo les dio poder para obrar de manera milagrosa. Y hay uno que demuestra que hay que demostrar y enseñar. Y es un poquito chistoso. Si quieren ir conmigo, pasa en 13 y en el versículo 12. El contexto rapidito es que Pablo y Bernabé entran en la isla de Chipre y tienen la oportunidad especial de hablar con el gobernador de Chipre. Este es el gobernador imperial de los romanos. Él es un hombre muy importante y tienen la habilidad de hablar con él. Y cuando empiezan a hablar con él, él tenía en su corte un hombre que la Biblia dice que era un hechicero. Y este hechicero no seguía las palabras de Dios. Y cuando Pablo y Bernabé empezaron a predicar a este gobernador, él interrumpió. Imagino que gritaba, dijo, no crean en este hombre, porque él predicaba algo falso. Pero en 13, 12, dice, un segundo, yo voy a encontrar. Dice que Saulo o Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Eliamás, el hechicero, y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y fraude. Guarda esto para un momento en que no le gusta para una persona. Broma, no lo use. Pero este hombre está impidiendo la verdad de Dios. Merece esto. Dice, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Y al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Pero nota esto, versículo 12. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillando que Saulo lo hizo ciego a este hombre. No, ¿qué dice? El gobernador creyó, maravillando de la enseñanza acerca del Señor. Este gobernador vio un milagro enfrente de sus ojos y sí, imagino que lo impresionó, pero lo que impresionó y lo que hizo creer fue la enseñanza. No sé de cuál punto de vista vienen ustedes, pero para mí fue fácil enfocarme como un niño en la enseñanza de Dios. Fue la iglesia en que yo me crié. Pero también no hay que dejar la idea que Dios todavía obra y obra en maneras milagrosas también. Pero no podemos perseguir las obras en vez de Jesús. Amén. Hay que perseguirlo a Jesús, su enseñanza y conocerle a Él y demostrarlo con nuestras vidas. Hay una frase en mi cultura, no sé si existe en la cultura latina, pero en español se traduce así: predica el evangelio y si haya necesidad, usa palabras. Y el corazón de esto es bueno. Dice que no hay que decir que uno es cristiano, pero vivir como usted no es cristiano. Pero de una frase así no es correcto. No se puede solamente demostrar que usted es cristiano. Hay que usar palabras. Hay que explicar. Sí, es posible que esa persona
le va a llegar la palabra de Dios, pero ¿por qué arriesgarlo? Viva usted la vida que usted dice que viva, y también usa palabras. Y por fin, la cuarta manera de vivir esta misión es perseverando. Y hablando honestamente, esta probablemente es lo más importante. Porque si usted hace los primeros 3, pero usted no persevere, ¿qué valió? Esto es fácil de ver en el viaje de Pablo, porque se puede ver que hubo muchos momentos en que él enfrentó con oposición. Por ejemplo, en una ciudad, los judíos que estaban ahí se enojaron con él y incitaron a las autoridades de la Señor que lo expulsaran, y lo expulsaron de ahí. En otra ocasión hubo un complot para matarlos, a Pablo y a Bernabé. Incluso en una ciudad, en su primer viaje misionero, de que hubieron 3, lo apedraron a Pablo, lo arrastraron de la ciudad y lo dejaron ahí muerto. Pensaban que él estaba muerto y después se levantó y entró en la ciudad, pero esa es otra parte. Si usted piensa que no va a llegar a oposición, usted está engañándose. Nosotros como cristianos estamos viviendo contra la corriente. Ser cristiano es la vida más llena de gracia, de alegría, de gozo, pero es una vida contra la corriente, ¿verdad? Entonces hay que despertarse todos los días poniendo la armadura de Cristo, porque se va a batallar. Y en medio de esa batalla hay que perseverar, porque las historias que se escribieron en Hebreos de los hombres ancianos que vivieron por la fe, no llegaron aquí por rendirse, pero por perseverar. En el caso de Pablo eran esas. En el caso suyo, no sé, imagino que unas de las oposiciones son ansiedades. Posiblemente son dudas de quién es Dios. Posiblemente son daños de la iglesia o de otras personas en su pasado. Posiblemente son adicciones. Posiblemente son conflictos entre personas. No sé qué son, pero recuerda que también en el mundo hoy la persecución todavía existe. Hay personas en el mundo que se enfrentan con encarcelación, con violencia diaria, separación de la familia, en algunos casos la muerte. Vamos contra el corriente y hay que perseverar. Y para perseverar, yo les digo que les animo de que hay algunos recursos a su disposición, y uno de estos es aquí, la comunidad. A través de la comunidad es mucho más fácil perseverar. Uno fácil puede caer, pero muchos en grupos se mantienen. Pero mucho más de ahí, para perseverar, piense usted en el ejemplo de Cristo. En Hebreos, el autor dice en capítulo 12: por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Yo no sé de ustedes, pero yo nunca he estado en una cruz. Solamente mi Salvador lo hizo. Y si Él lo hizo por mí, con esa meta ahí adelante de Él, yo puedo perseverar. Amén. Esas son las 4 maneras de vivir la misión: predicando la gracia de Dios, escuchando y obedeciendo al Espíritu Santo, demostrando y enseñando esa palabra de Dios, y perseverando hasta el fin, para que lleguemos al cielo y nuestro Padre nos dice: bien hecho, hijo mío. Amén. Entonces cierro con esto. ¿Cuál es el propósito de su vida? Ahora lo sabe. ¿Cuál es el propósito? Hay una misión, y gracias que luchamos desde la victoria. Amén. No luchamos para la victoria ya está. Jesús
murió en la cruz y dijo, todo se ha cumplido, porque todo se ha cumplido. Luchamos desde la victoria. Entonces les pregunto a ustedes, si saben el propósito de la vida, lo está compartiendo. Porque hay muchas personas en sus trabajos, posiblemente en sus familias, en sus grupos de amigos que necesitan propósito. Andan en depresión, andan de adicciones y necesitan esa misión. Usted está viviendo esta y me pregunta a mí también, ¿estoy yo viviendo esta? Demostrándolo y viviéndolo, enseñándolo, predicándolo. Entonces les animo que se junten conmigo en oración. Padre Celestial, te damos gracias por propósito. Qué difícil debe ser vivir sin propósito, Señor. Para estos en el salón hoy que saben cómo es, yo oro por ellos que recuerden ese momento sin esa esperanza tuya. Que recuerden este momento de encontrarte a ti, Señor. Encontrar una misión, encontrar un propósito. Para los que tienen años de ser cristiano, les animo. Pido, Dios, que tú le des una memoria de su primer momento de conocerte a ti, de su primer momento de hablarte, de reconocer que tú tienes una misión. A esta iglesia yo oro paz sobre ellos. Yo oro gracias sobre ellos, que lo reciban, Señor. Yo oro que esta misión se encuentra cada día en sus corazones y que lo vivan. Y a mí también, Señor, yo oro que yo viva esta misión, porque esta vida es difícil a veces, Señor, y queremos enfocarnos en ti, nuestro faro en medio de la tormenta, y vamos a seguir a tu misión imparable hasta la muerte y más allá de ahí, en tu presencia por siempre y siempre. Gracias por tu misión. En tu nombre oramos. Amén.